El aire cónico de Próxima B9 quemaba los pulmones de Alax mientras se arrastraba entre los restos humeantes de lo que una vez fue la primera línea. La batalla había avanzado hacía horas, dejando solo a los muertos y a quienes pronto se unirían a ellos. Su mano de 6 dedos se aferraba al suelo rocoso, tirando de su cuerpo destrozado hacia adelante, centímetro a centímetro, con una insoportable dificultad. Donde debería haber estado su pierna derecha, solo había un muñón irregular, cauterizado apresuradamente por su propia pistola de plasma en un acto desesperado de supervivencia. El recuerdo de la explosión aún resonaba en su mente. La placa de presión. No había visto el destello cegador. La sensación de ser arrojada como un juguete desechado, ahora inútil. El comandante del batallón había dicho eso sin siquiera mirarla mientras ordenaba la retirada. No desperdiciamos recursos en unidades dañadas, esa era la forma de ser de los rellanos. La eficiencia militar por encima de la compasión era debilidad. Los heridos eran una carga. Mejor morir con honor que vivir con sangre imperfecta. El color ámbar se filtraba a través de su vendaje improvisado. El dolor había comenzado a disminuir, lo cual Alcy sabía que era una mala señal. Su piel translúcida había adquirido un tono grisáceo. Los patrones bioluminiscentes que normalmente latían por su cuerpo se atenuaban con cada momento que pasaba. Así es como termina. Susurró al vacío campo de batalla. Su voz era como el viento a través del cristal. Sus grandes ojos facetados, una vez violetas brillantes, ahora se nublaban a medida que la luz comenzaba a desvanecerse de su visión. El sonido de pasos la paralizó. Instintivamente, buscó su arma, pero solo encontró aire vacío donde debería haber estado su funda. No te muevas. Se oyó una voz que hablaba el idioma comercial común del sector, no Vxi ni humano. El corazón de Alax se aceleró en su pecho. Los humanos eran los bárbaros enemigos, impredecibles y violentos según la propaganda de Reian. Nunca había visto uno de cerca antes de la guerra. Ahora moriría a sus manos. Dije que no te muevas. Estás empeorando la hemorragia. Un humano apareció a la vista, arrodillado junto a su hombre. Ella pensó que las diferencias de género eran sutiles a los ojos de Rexan. Llevaba el distintivo brazalete blanco y rojo de su núcleo médico. Polvo y sangre cubrían su uniforme. Su rostro estaba manchado de mugre bajo un casco que parecía demasiado grande para su cabeza. ¿Militar?, preguntó con los ojos escaneando su andrajoso uniforme. Sí, Alcy logró su implante traductor, convirtiendo su habla cristalina en algo que el humano podía entender. Cuarto batallón de expansión. No es que importe ahora. El rostro del humano hizo algo extraño. Entonces las comisuras de su boca se curvaron hacia abajo. Su frente frunció el ceño. Te dejaron aquí para morir. No era una pregunta, pero Axi respondió. En fin, estoy dañado. Ya no soy eficiente. Eso es, __. El humano dijo una palabra que su traductor no pudo captar. Él ya estaba abriendo una mochila atada a su espalda, sacando suministros. Soy Theo, Teniente Theodore Maxwell, médico de combate de la UNMC. ¿Por qué dime tu nombre? Soy tú, tu enemigo. La voz de Alax vaciló mientras. La oscuridad se cernía sobre sus conciencias. Ahora no estás, respondió Theo, inyectándole algo en el hombro casi de inmediato. El dolor comenzó a disminuir. Ahora mismo, solo eres alguien que necesita ayuda. Mi gente no haría lo mismo por ti, dijo, incapaz de entender por qué este humano no la estaba rematando o simplemente se alejaba. Theo estaba ocupado examinando su pierna destrozada. Su toque, sorprendentemente suave. Sí, bueno, tal vez esa sea la diferencia entre nosotros. Quédate quieta, esto va a doler. Le hizo algo en la pierna que hizo que Axi gritara, un sonido como de cristal roto. Pero cuando el dolor remitió, el sangrado se detuvo. Escucha, no puedo tratarte.
Adecuadamente. Aquí, dijo, mirando a su alrededor, al campo de batalla expuesto. Mis órdenes son recuperar a nuestros heridos y dejar a los enemigos bajas. Pero se detuvo, como si estuviera luchando consigo mismo. No me alisté para ser médico. Dejar que la gente muera cuando puedo. Ayúdalos. ¿Por qué? Alcy preguntó con sinceridad. Confundido. No soy nada para ti porque eso es lo que nos hace humanos, respondió. Simplemente. Entonces, para su sorpresa, la levantó, acunando su cuerpo roto contra su pecho. Tengo un puesto de avanzada a 2 clics. Al este. No es mucho, pero tiene suministros. Y lo más importante, tiene un prototipo de equipo de biosíntesis. Biosíntesis. Te conseguiremos una nueva pierna. Theo dijo con determinación que Alcy no podía comprender y luego averiguaremos qué hacer a continuación mientras cargaba su K por el campo de batalla, evitando cráteres y alguna que otra munición sin explotar. Alcy estudió su rostro. Había algo allí que nunca había visto. En sus propios comandantes, algo que su especie consideraría peligroso, debilidad, pero que despertaba algo dentro de ella. Mi designación es ingeniera de combate. Alaxi Binsol, dijo finalmente, mientras los analgésicos comenzaban a marearla. Encantado de conocerte, Alcy. Theo, respondió ajustando su agarre. Manténla cómoda, vamos a llevarte a algún lugar seguro mientras la conciencia comenzaba a desvanecerse. Alcy se dio cuenta de que, por primera vez, desde que la mina le había arrancado la pierna, sintió algo inesperado, esperanza en la distancia. Los sonidos de la guerra continuaban, pero, por este momento, en los brazos de su enemigo, Alcy encontró una extraña pieza que nunca había conocido entre los de su especie. El puesto de avanzada era poco más que un refugio prefabricado, ubicado en la ladera de un afloramiento rocoso camuflado para mimetizarse con el paisaje alienígena. En su interior, el equipo médico zumbaba junto a terminales tácticas y matrices de comunicación. Theo no lo había llamado mucho, pero para Axi, que nunca había visto tecnología humana de cerca, era una maravilla de ingenio. Entraba y salía de la conciencia mientras Theo trabajaba con la máquina de biosíntesis y hacía clic, escaneando la estructura de su fisiología rellana, adaptando los protocolos protésicos humanos a la biología alienígena. Las capacidades regenerativas de su especie hicieron posible el injerto, pero el dolor superaba cualquier cosa que hubiera experimentado. Lo siento, murmuraba Theo cada vez que ella gritaba. Sus manos firmes, a pesar de la angustia en sus ojos, estoy trabajando con anestesia limitada. Tu metabolismo lo procesa demasiado rápido. Pasaron 3 días en una neblina de dolor y extraños sueños vívidos. Cuando Alcy finalmente recuperó la conciencia, se encontró acostada en un catre. Una fina manta le cubría la parte inferior del cuerpo. Titubeante, levantó la manta y se quedó mirando con asombro lo que vio. Donde había estado su extremidad faltante, ahora era un elegante apéndice sintético. Su superficie era una mezcla de componentes metálicos y secciones translúcidas que pulsaban con bioluminiscencia artificial, que coincidía con sus patrones naturales. No era tecnología rellana, era algo nuevo, un híbrido de ingenio humano y adaptación a su forma alienígena. Responde a tus patrones neuronales. Theo dijo al notar que estaba despierta. Parecía exhausto. Sus ojeras sugerían que apenas había dormido. El biosintetizador se unió a tu sistema nervioso. Intenta moverlo tímidamente. Alcy se concentró en la nueva extremidad. Al principio no pasó nada. Luego, con un leve sonido de preocupación, el pie se flexionó. Un jadeo se le escapó. Un sonido como campanas de viento en una tormenta. Funciona, susurró, doblando la rodilla experimentalmente. ¿Cómo sabes cómo adaptarlo a mi fisiología? Theo sonrió con cansancio. No lo hice exactamente.
El biosintetizador hizo la mayor parte del trabajo. Es tecnología experimental diseñada para adaptarse a la biología alienígena desconocida. Yo solo guié el proceso. Hizo una pausa, pasándose una mano por el pelo despeinado. Comando. No sabe. Tengo acceso a él. Se suponía que era para oficiales de alto rango. Solo que las implicaciones no se le escaparon a Halsey. Has arriesgado mucho por un enemigo. He estado llamando para explorar zonas de reconocimiento durante los últimos 3 días. Admitió que están empezando a sospechar. Me perdí 2 registros. Ellie se esforzó por incorporarse. Su nueva pierna respondió torpemente, pero efectivamente, ¿por qué te arriesgarías por mí? Theo se ocupó de revisar sus signos vitales, evitando sus ojos multifacéticos porque era lo correcto. Lo correcto es un lujo de paz. Halsey replicó a su traductor, que luchaba por transmitir el complejo concepto reyano de que estamos en guerra. Theo simplemente dijo, lo que hacemos durante ellas define quiénes somos, después de todo. Halsey se conmovió al oír esas palabras. Un concepto ajeno a la doctrina militar reyana. La idea de que las acciones en la guerra podrían guiarse por principios más allá de la victoria, fue revolucionario para ella durante la semana siguiente. Mientras Theo la ayudaba a adaptarse a la extremidad sintética, desarrollaron una rutina. Las mañanas se dedicaban a la fisioterapia, las tardes al descanso y la recuperación. Por las noches, compartían comidas de las raciones de Theo, complementadas con flora local. Él determinó que era seguro para su consumo. ¿Por qué te hiciste médico?, preguntó una noche, observándolo ajustar la sensibilidad de su nueva pierna. Su tacto era clínico pero suave, algo que ella encontraba cada vez más distraído. Mi padre era médico. Él respondió, siempre decía que la curación era la vocación más alta. Sus dedos se detuvieron en la unión sintética, donde el metal la tocó. Piel iridiscente cuando la guerra comenzó. Pensé que los soldados necesitarían más sanadores que los civiles. La unidad de comunicación cobró vida con un crujido, dejándolos a ambos paralizados. Teniente Maxwell. Aquí el comando. Responda inmediatamente. Su posición ha sido comprometida. IED. Retírese a la base. Alfa. Hostiles desconocidos se acercan a su ubicación. Tiempo estimado de llegada. 30 minutos. El rostro de Theo se endureció mientras corría hacia la pantalla táctica. Nos encontraron. O mi comando o el suyo. Se giró hacia Axi. El conflicto era evidente en su expresión. ¿Puedes caminar? Necesitamos movernos. Mientras ella estaba de pie, probando su peso en la nueva extremidad, Halsey se dio cuenta de algo que la aterrorizaba más que el peligro inminente. No quería regresar con su gente. Después de experimentar algo que nunca había conocido entre los militares romanos, compasión sin propósito, bondad sin cálculo, ¿a dónde iremos?, preguntó. La UI se le escapó antes de que pudiera considerar sus implicaciones. La sorpresa de Theo ante su pronombre inclusivo rápidamente dio paso a la determinación. Hay un barranco a 2 kilómetros al norte. Pueden esconderse allí hasta que descubramos algo. Mientras reunían provisiones, sus manos se rozaron, enviando una corriente inesperada a través del cuerpo de Alax. Sus miradas se encontraron y en ese momento, algo tácito pasó entre ellos. Algo que trascendió el deber de las especies y la guerra que los había unido. Se deslizaron. Fuera del puesto de avanzada, justo cuando las primeras naves exploradoras aparecieron en el horizonte, adentrándose al unísono en la tierra salvaje alienígena. Unidas por las circunstancias y cada vez más por decisión propia, el barranco demostró ser más que una simple formación geológica. Era una vasta red de cuevas calentadas por respiraderos termales e iluminadas por hongos bioluminiscentes nativos que le recordaban a Halsey su hogar. Establecieron un campamento improvisado en las profundidades del sistema, lejos de los sensores indiscretos de los militares. El dispositivo de comunicación de Theo ocasionalmente crepitaba con transmisiones, órdenes de devolver advertencias del mariscal de la corte,
declaraciones de que se le presumía muerto en combate. Después del tercer día, lo apagó por completo. Ya no hay vuelta atrás, dijo con una sonrisa burlona que no llegó a sus ojos. Has sacrificado tu posición, tu futuro. Alcy observó con qué propósito. Theo guardó silencio un largo rato, atendiendo el pequeño generador de calor que mantenía la cueva acogedora para sus fisiologías. Ya no estoy seguro. Al principio, solo se trataba de salvar una vida. Ahora la miraba. Parecía como si viera más allá de los rasgos alienígenas, algo más profundo. Ahora creo que se trata de probar algo. ¿Probar qué? Que hay otra manera de que no tengamos que ser definidos por esta guerra. La comunicación entre ellos mejoró. Diariamente, la planta traductora de Alax había comenzado a adaptarse a los patrones de habla de Theo. Y él, a su vez, aprendía lo básico de su lenguaje cristalino. Sus conversaciones se hicieron más largas y profundas, abarcando todo, desde la doctrina táctica hasta la filosofía, desde los recuerdos de la infancia hasta los sueños de paz. La terapia física continuó. Alcy se hizo más fuerte y más hábil con su extremidad sintética. Las manos de Theo, siempre profesionales, comenzaron a demorarse durante los ajustes. El contacto envió extrañas y placenteras sensaciones que recorrieron su sistema nervioso. Se encontró creando pequeñas fallas en la pierna biosintética. Solo para sentir su toque una noche, mientras estaban sentados uno al lado del otro, observando los patrones fosforescentes en el techo de la cueva. Alcy se armó de valor. Mi gente no se toca casualmente, dijo. Su voz era cristalina en la cueva silenciosa. El contacto físico se reserva para necesidades médicas. Oh, dudó. Patrones bioluminiscentes parpadeando con un movimiento que su rostro no podía expresar. Theo instó suavemente a las conexiones íntimas. Aquellos que elegimos como compañeros de vida. Theo se quedó muy quieto. No lo sé. Lo siento si he sido inapropiada con la terapia. No me entiendes. Alcy dijo. Su mano de 6 dedos buscaba tentativamente los suyos. He empezado a anticipar tu tacto. Sus dedos se entrelazaron. Alien y humano. Diferentes pero de alguna manera encajaban. El simple contacto envió ondas de sensación a través del cuerpo de Alcy. Su bioluminiscencia brillaba en patrones que delataban su excitación a cualquiera que supiera leerlos. Theo evidentemente lo hizo. Sus pupilas se retrasaron. Su respiración se aceleró. Alcy, no quiero malinterpretar esto. Es territorio inexplorado. Sí, asintió. Su mano libre trazó los contornos de su rostro. Fascinado por la suavidad alienígena de su piel, pero no todo es exploración impulsada. Por el deseo de descubrir nuevos mundos. Lo que comenzó como una exploración tentativa se convirtió en un apasionado descubrimiento mutuo. Sus anatomías eran diferentes, pero complementarias de maneras que ninguno había anticipado. La suave fuerza de Theo combinaba perfectamente con la flexibilidad de Alax. Su bioluminiscencia respondía a su tacto creando patrones de luz que lo guiaban a lugares de placer que ella desconocía. Sus suaves sonidos de deseo se traducían perfectamente a pesar de sus diferentes biologías. Su unión trascendía lo físico. Era un desafío a todo, que había dividido a su especie. Un testamento de la posibilidad de conexión a través del golfo de la evolución. Y la guerra después, mientras yacían entrelazados. Theo trazó los patrones luminiscentes a lo largo de su brazo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Suavemente. Ahora hemos cometido un acto de revolución. Alcy respondió por la ley reyana. Yo soy un traidor según los estándares humanos. Tú probablemente vales lo mismo, dijo con una sonrisa que aceleró su corazón. Ninguno de los dos notó el pequeño dron que flotaba en la entrada de la cueva. Sus sensores lo registraban todo antes de retirarse silenciosamente en la noche. El ataque se produjo al amanecer,
cuando las características térmicas del sistema de cuevas eran más nítidas contra el frío aire matutino. Cargas explosivas sacudieron las cámaras exteriores, enviando cascadas de piedra y polvo a través de la red tras ellos. Llegaron tropas humanas y reyanas en una operación conjunta sin precedentes. Traidores, unir enemigos. Halsey observó con gravedad cómo reunían todos los suministros que podían. Su nueva pierna se formó a la perfección mientras huían adentrándose en el sistema de cuevas usando pasajes demasiado estrechos para perseguidores blindados. Están trabajando juntos para cazarnos. Theo se maravilló, horrorizado y divertido a partes iguales. Tal vez deberíamos recibir crédito por crear la primera cooperación entre especies en esta guerra. Su cooperación termina una vez que nos capturen. Halsey respondió, para mi gente, las relaciones íntimas con una especie enemiga se castigan con. Sección pública viv de Theo. Con el rostro endurecido, eso no está pasando. Mientras respiro, emergieron de las cuevas a una vasta cámara subterránea que ninguna fuerza militar parecía conocer. Antiguas estructuras de piedra sugerían que alguna vez estuvo habitada, quizás por la especie inteligente original de Próxima B9, extinta hace mucho tiempo cuando humanos y reaños llegaron para luchar por el mundo rico en minerales. No podemos quedarnos aquí para siempre, dijo Theo, examinando sus menguantes suministros, y no podemos escapar de ambos ejércitos indefinidamente. Los ojos facetados de Alax captaron el reflejo de una luz distante, algo artificial que no pertenecía a este antiguo lugar. Señaló que no formaba parte de las ruinas. La investigación reveló un acceso de mantenimiento a una operación minera automatizada que no pertenecía ni a fuerzas humanas ni rexanas, sino al Gremio de Comercio Galáctico, una entidad neutral que mantenía operaciones en mundos en disputa mediante estrictas políticas de no interferencia. El gremio emplea a todas las especies. Halsey dijo que la esperanza la iluminaba. Los patrones bioluminiscentes podrían darnos refugio o al menos proporcionar transporte. Acceder al túnel de mantenimiento requería la destreza de 6 dedos de Alaxi, combinada con el conocimiento de Theo sobre sistemas mecánicos universales. Una síntesis perfecta de sus respectivas habilidades. Juntos descendieron al mundo estéril y eficiente de la automatización del gremio. Apenas habían sellado la escotilla de acceso tras ellos cuando cargas explosivas sacudieron la cámara que acababan de abandonar. A través de un sistema de monitoreo, observaron con horror cómo las tropas humanas y reyanas inundaban las antiguas ruinas, destruyendo metódicamente todo en su búsqueda. No solo intentaban capturarnos. Theo se dio cuenta de que intentaban borrar cualquier evidencia de nuestra existencia. Una relación como la nuestra amenaza. La narrativa de diferencias irreconciliables que sustenta la guerra. Alaxi dijo que si los soldados tenían nueva empatía entre especies, era posible. La máquina de guerra se descompone. Theo terminó. Se abrieron paso. La instalación automatizada, evitando el ocasional dron inspector del gremio, hasta que llegaron a una pequeña bahía de transporte. Una lanzadera de carga esperaba programada para su recorrido regular a la estación orbital del gremio. Mientras se preparaban para abordar, las alarmas sonaban por toda la instalación en un monitor cercano. Observaban a la seguridad del gremio confrontando a las fuerzas militares que habían violado el perímetro, invocando protocolos de neutralidad y exigiendo la retirada. Ahora o nunca, dijo Theo mientras ayudaba a Halsey a subir a la lanzadera. Su pierna sintética había comenzado a fallar debido al estrés. Los puntos de conexión se inflamaron por el uso excesivo. Al iniciar la secuencia de lanzamiento, las puertas de la bahía de la lanzadera se sellaron inesperadamente. Un oficial de seguridad del gremio apareció en la pantalla de comunicación. Su especie es indeterminada. Bajo el equipo ambiental, salida no programada detectada. Identifíquense. Halsey y Theo intercambiaron miradas. Entonces, Theo dio un paso al frente. Buscamos santuario. Un humano y un reyano que han elegido la paz en lugar de la guerra. Las fuerzas militares conjuntas de ambas especies buscan ejecutarnos por esta decisión. El oficial.
Guardó silencio por un largo momento. Interesante. Finalmente dijeron que el gremio mantiene una estricta neutralidad en el conflicto humano rexano. No les estamos pidiendo que tomen partido en la guerra. Halsey intervino, les pedimos que reconozcan nuestro derecho a elegir. Tras otra pausa, esta vez más larga. Entonces, inesperadamente, el oficial rió. Un extraño sonido modulado a través de su traje ambiental. Saben, en 300 años estándar de servicio en el gremio, esta es la primera vez que me encuentro con algo realmente novedoso. Esperen a que los escolten. La bahía. Las puertas se reabrieron, revelando que no eran fuerzas militares, sino personal de seguridad del gremio. Fueron escoltados no a una brigada, sino a los aposentos del comandante de la estación. ¿Qué creen que harán con nosotros?, preguntó Teo en voz baja mientras esperaban. La mano de Alaxi encontró la suya. Sus dedos se entrelazaron en lo que se había convertido en un gesto de fuerza compartida. No lo sé, pero pase lo que pase, lo afrontaremos juntos. La estación orbital colgaba como una joya sobre Próxima B9. Su reluciente insignia del gremio, visible incluso desde la superficie en días despejados, desde la plataforma de observación donde se encontraban, Halsey y Teo observaban el ir y venir de las lanzaderas, un flujo constante de comercio que continuaba a pesar de la guerra que azotaba el planeta. Habían pasado 6 meses desde su escape, 6 meses de informes, exámenes médicos e interminables preguntas del xenobiólogo del gremio, fascinado tanto por la pierna biosintética de Alax como por la compatibilidad fisiológica que permitió su íntima relación. El espécimen X-17 muestra una notable adaptación. Un investigador sixiano observó al examinar la última exploración de la pierna de Alax, donde la tecnología biosintética diseñada por Teo había comenzado a integrarse de forma más permanente con su biología rexana. Su nombre es Halsey. Teo corrigió firmemente después de meses de esto. Su paciencia para ser tratado como sujetos de investigación se estaba agotando. El comandante de la estación, un imponente andolano llamado Bess, despidió a los investigadores con un gesto de la parte superior. Extremidades debes perdonar su entusiasmo. Tu situación no tiene precedentes en los registros del gremio. Nosotros no vinimos aquí a ver. Halsey estudió, dijo. Su traductor ahora está perfectamente calibrado a sus estados emocionales. Vinimos buscando refugio y lo has recibido. ¿Ves?, replicó, pero seguramente entiendes el valor científico de tu unión. 2 especies en guerra durante 20 años, fisiológicamente compatibles para relaciones íntimas. Las implicaciones son significativas. Teo se acercó a Halsey, encontrando su mano en la parte baja de su espalda, en lo que se había convertido en un gesto habitual de apoyo. Las implicaciones son que esta guerra se basa en un odio fabricado, en lugar de una incompatibilidad real. Los ojos compuestos de Bess se movieron en lo que podría haber sido diversión. Precisamente por eso, sus 2 gobiernos han ofrecido importantes recompensas por su captura. El gremio ha rechazado todas esas propuestas. Por supuesto, nuestra neutralidad es absoluta. La neutralidad no es lo mismo que el encarcelamiento. Teo dijo que hemos estado confinados en esta estación durante medio año. Protección, no confinamiento. Bess corrigió. Pero quizás sea hora de la siguiente fase. Camina conmigo. Siguieron. El comandante atravesó el paseo central de la estación, donde seres de docenas de especies realizaban negocios, comían en cafés y vivían en paz. Al final, había una sección donde a Thea y Halsey nunca se les había permitido entrar en una zona residencial. El gremio mantiene varios asentamientos autónomos. Bess explicó al acercarse a lugares donde quienes desean vivir al margen de las políticas de sus mundos natales pueden existir en paz, contribuyendo a las operaciones del gremio a cambio de protección y autonomía. Las puertas se abrieron para revelar una comunidad próspera, como nunca antes habían imaginado. Los humanos trabajaban junto con los reaños y una docena de niños de otras especies, algunos claramente de ascendencia mixta, jugaban en jardines comunitarios.
El aire estaba lleno de una cacofonía de idiomas, todos armonizando de alguna manera. Bienvenidos a Refugio V, dijo una de nuestras zonas autónomas más exitosas. Y si decides aceptar tu nuevo hogar, la bioluminiscencia de Ela brilló con emoción. Hay otras parejas humanas rexanas aquí. 3 en la actualidad ves. Confirmado junto con muchas otras. Combinaciones que alguna vez se creyeron imposibles. La guerra crea extraños sodios reflexivos. Sin embargo, el comercio requiere cooperación. El gremio sabe desde hace mucho tiempo que sus gobiernos niegan que las diferencias entre especies son raramente obstáculos para la coexistencia cuando hay ganancias de por medio. Les dieron alojamiento, con vistas al jardín central, un pequeño apartamento, pero diseñado teniendo en cuenta la fisiología de ambos. Esa noche, mientras estaban en su balcón privado, observando las luces de las naves que partían hacia mundos distantes, Theo tomó la mano de 6 dedos de Alax entre los suyos. No es lo que imaginé cuando te encontré en ese campo de batalla, admitió, pero yo no había imaginado nada de esto. La mano libre de Alax trazó la línea de su mandíbula, un gesto que se había vuelto íntimo. Abreviatura entre ellos en la filosofía reyana. Existe un concepto llamado Crex, el camino que solo emerge al recorrerlo. No había forma de predecir este viaje porque solo podía existir a través de nuestras elecciones. Poesía de un ingeniero de combate. Theo bromeó, acercándola. Evolución de un médico de combate. Ella la contrarrestó. Bioluminiscencia, ondulando en patrones que él ahora reconoció como afecto debajo de ellos. En el jardín, un niño humano y un joven rexano jugaban a un juego híbrido que parecía incorporar elementos de ambas culturas. Su risa, una cálida y rotante, la otra como un cristal tintineante, se fundía perfectamente en el aire reciclado de la estación. Necesitan vernos, dijo Alcy de repente. No solo aquí, en este santuario, sino en todas partes, si otros supieran lo que era posible entre nuestra especie. Theo asintió lentamente. El gremio tiene redes de comunicación. La propaganda no solo funciona para la guerra, también puede funcionar para la paz. En los meses que siguieron, su historia fue cuidadosamente documentada y distribuida a través del gremio. Los canales comerciales comenzaron a difundirse. Otras parejas mixtas emergieron de su escondite. Se plantearon preguntas tanto en las sociedades humanas como en las rexanas sobre la verdadera naturaleza de su conflicto, un año después de que Theo encontrara a Axis sangrando. En el campo de batalla, se encontraban juntos ante la comunidad de Haven, intercambiando votos en una ceremonia que honraba las tradiciones de ambos. Alcy llevaba intrincados adornos de cristal que amplificaban su bioluminiscencia, mientras que Thea vestía el uniforme azul formal de su servicio médico, reclamado no como símbolo de lealtad militar, sino como recordatorio del juramento de sanación que los había unido. Lo sintético se vuelve real, susurró Alcy mientras completaban el ritual final, en referencia a su pierna, que ahora funcionaba tan perfectamente que era difícil distinguirla de su extremidad natural. Y los enemigos se convierten en amantes, añadió Theo, demostrando que la humanidad no es solo un rasgo humano. En la superficie, las conversaciones de paz finalmente habían comenzado, tentativas, frágiles pero reales. No importaba si su historia había sido un catalizador o una coincidencia. Lo que importaba era la verdad que habían descubierto en un campo de batalla donde uno había sido abandonado a su suerte y el otro había elegido salvar. Que la compasión podía tender un puente. Cualquier diferencia y amor podrían florecer en él. El suelo más improbable mientras la celebración continuaba a su alrededor. Alcy tomó la mano de Theo y la guió hacia su abdomen, donde apenas comenzaba a aparecer un leve pulso bioluminiscente, diferente a sus patrones normales.
Sus ojos se abrieron de par en par al comprender que los biólogos Cenobi habían teorizado que podría ser posible con asistencia médica de Hild. Pero al ver la prueba brillando bajo su piel translúcida, comienza un nuevo capítulo. Dijo, su voz como música en el aire alegre. Una nueva especie, susurró maravillado. Ni humano ni rexano, sino algo mejor que ambos más allá de la ventana. Próxima B9 continuó su rotación. Las líneas de batalla ahora estaban quietas. Las armas, silenciosas y en su lugar. Algo inesperado se había vuelto rutinario. Un futuro que ninguno de los bandos había imaginado posible hasta que un alienígena herido, un humano y un médico eligieron la compasión sobre el conflicto, la sanación sobre el daño y el amor sobre las fáciles certezas de la guerra.